Bueno, muy buenas noches. Eh, Le enviamos un saludo muy especial de nuestro grupo de investigación forense, eh, atendiendo al gentil llamado de nuestra compañera Claudia López y aprovechando que me encuentro en una ciudad con el equipo de trabajo. Entonces, ya estuvo la presentación, sin más preámbulo, vamos a ver unos aspectos generales que lo va a iniciar Hernán y posteriormente yo voy con los otros temas. Entonces, en términos generales, cuando hablamos de auditoría forense frente al fraude empresarial, siempre pensamos que los fraudes son fáciles de detectar en las empresas, pero no. Tienen su complejo, tienen ciertas modalidades, mutaciones de las cuales pues se valen los perpetradores del fraude para engañar mediante muchos argucias. Entonces, les comentaba que hablar de fraude, el fraude se da cuando decimos que el fraude es una modalidad de delito a nivel internacional. En algunos países, Europa, América Latina, el fraude no es un delito, son algunas formas que traen los delitos tipificados en cada país, llámese El Salvador, Estados Unidos, en Europa, en Colombia. Entonces son mutuaciones que se van presentando a nivel internacional, teniendo en cuenta siempre el procedimiento normativo, el código penal que rige en cada país y algunas otras disposiciones de tipo normativo. Entonces, todas esas regulaciones que existen en cada país, podemos determinar que el fraude es un delito o no, dependiendo del país. Hay algunos países, por ejemplo, en Colombia, el fraude no se encuentra tipificado como delito en el Código Penal, pero tiene una connotación importante desde el punto de vista de punitivo, o sea, de castigo de un hecho fraudulento, dependiendo la modalidad. Entonces, puede ser falsedad, puede ser engaño, puede ser estafa, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, podemos decir, vamos a definir o a mencionar que el fraude financiero, por naturaleza, no salta a la vista porque está oculto, sino cualquier persona o cualquier, digamos, ciudadano común y corriente podría detectarlo. El fraude como tal, siempre que se llega a una entidad, a una empresa, como no salta a la vista, entonces en algunos escenarios de la actividad administrativa de la empresa, pareciera que el fraude nunca ha ocurrido, que está allí, ¿verdad? Entonces, el fraude hay que hacer el esfuerzo como auditor forense, hacer el esfuerzo para demostrar que sí ha ocurrido, ¿cierto? Entonces, dentro de esta premisa, la tercera, podríamos hablar que cuando el investigador, el profesional, llámese abogado, llámese licenciado, llámese contador, ingeniero de sistema, administrador de empresas, ¿sí? En esos casos, digamos, esos profesionales están facultados para hacer una auditoría forense. ¿Y cuál va a ser el esfuerzo? Encontrar la prueba para demostrar que evidentemente el fraude sí ha ocurrido. Entonces uno como auditor forense, haciendo ese esfuerzo, se va a llenar de una serie de elementos materiales de prueba
que lo van a llevar a tener acceso a una información para obtener de esta manera las evidencias y material probatorio para llevar a un juicio si fuera necesario. ¿Sí? Entonces, en últimas, cuando ya tenemos todos esos elementos, vamos a ir con ellos ante quién, porque el auditor forense no juzga, no determina, sino que él entrega un acervo probatorio para entregar a un juez o a un fiscal para que ellos, el fiscal acusa, mas no juzga. El que juzga o el juzgador siempre es el juez de la causa, quien tiene la responsabilidad de castigar o en su defecto tiene la posibilidad de enviar o no a la cárcel o que la persona que se investiga que ha sido la perpetradora del hecho ilícito vaya a una prisión. El único que puede hacer eso es el juez. No hay ninguna otra persona sino el juez. Pero la fiscalía lo que hace es acusar, llevar a los estrados judiciales y defender su teoría del caso para demostrar que sí hubo un delito y que el delito en el Código Penal de cada país está tipificado como tal. Entonces, él acusa. En Colombia, antes la Fiscalía General tenía la carga de la prueba, pero a su vez juzgaba. Tuvieron que cambiar esa mayor fuerza que tenía esa fiscalía, porque no se puede, como dicen en el argot, coloquialmente no se puede ser juez y parte. En este sentido, el fiscal investigaba y acusaba. Entonces, eso no era procedente desde el punto de vista constitucional. Entonces, en ese entendido, fíjense que cuando hablamos de fraude en cada país, tenemos que mirar cuáles son las normas que rigen para poder uno no entrar a entorpecer una investigación y poder tener el objetivo que es encontrar el fraude y buscar quién fue el perpetrador de dicho ilícito, ¿verdad? El acopio de las pruebas, de todas las evidencias que se puedan encontrar en virtud de la investigación, para que una vez obtenidas estas evidencias se puedan analizar todos los datos que se recojan, crear varias hipótesis y probarlas. Entonces, luego de obtener las hipótesis y probarlas, se debe ajustar y corregir la hipótesis del caso materia de investigación. Se debe evaluar la violación a la integridad, también la violación a la privacidad y el robo de información y datos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros, frente a un hecho punible o penalizable en materia penal, civil, laboral, porque allí actúa cualquier profesional que tenga la connotación de auditor forense. No solamente es un contador o un abogado o un ingeniero de sistema. También tenemos otras disciplinas de carácter técnico o tecnológico que pueden también participar en ese proceso de auditoría forense. Vamos a hablar de la metodología del examen y cuáles serían los pasos, ¿cierto? Frente al examen del fraude y los pasos, tenemos que hacer una entrevista a los posibles perpetradores del fraude, hacer una interrogación, tenemos que llevar una documentación que ya previamente debimos haber examinado, si se trata de estado financiero, si se trata de archivos o algún otro elemento probatorio que permitan la justificación del hecho punible que se está investigando. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahorita los objetivos de los investigadores. Como ya dijimos, que se trata de una serie de personas, de profesionales, de técnicos, de tecnólogos, que pueden coadyuvar en este proceso auditor y ellos tendrían, de acuerdo a esa especificidad de su profesión, su arte o su ciencia,
pueden actuar en este proceso investigativo. Entonces, estos investigadores tienen que surtir esta información y compartirla con el grupo de investigación, que puede ser multidisciplinario, pero cada cual va buscando el rol que se adecua al hecho materia de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos, si llevamos a una empresa y esta empresa desea, no saben qué ha pasado. Dicen, nosotros tenemos una leve sospecha o una sospecha profunda en que han sucedido hechos que requieren la investigación de un forense. ¿Por qué? No, porque digamos, el gerente o la junta directiva de la empresa solicitan la intervención del forense para que éste les ayude a determinar si hubo o no hubo un fraude, ¿verdad? Entonces, dentro de los elementos que no se pueden hacer para un sospechoso que se va a investigar o se le va a preguntar, tenemos primero que el intento no es comprometer un acto injusto y lograr el propósito de intimidar a la persona que supuestamente pensamos que cometió el hecho punible, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos allí? Hay que utilizar un lenguaje, un lenguaje muy apropiado de no intimidar a la persona, no causarle ninguna calificación inapropiada, ¿sí? Decir, usted fue, tenemos pruebas, la cámara, así tengan la cámara donde él entró a la oficina en horas de la noche, cuando no había ninguno, y entonces la cámara están demostrando que sí, él entró en una hora no laborable, ¿sí? Entonces, eso es muy probable. Si tenemos esos elementos, entrar a demostrar todas esas pruebas, pero no podemos debatirlas con las personas que supuestamente pensamos que sea el que cometió el hecho ilícito en materia de investigación. Entonces, en ese entendido, y continuando un poco rápidamente, si voy muy rápido, más adelante me dicen, hacemos el panel de preguntas. Entonces, voy a dejarlos un rato con Hernán para que Hernán continúe con la explicación y vamos complementando entre los dos. Tiene la palabra, doctor Hernán. Bueno, buenas noches, un gusto de saludarlos. Frente al tema del escenario forense, hay un modelo que basado desde los modelos de las leyes Sarbanes-Oxley y todo lo que fue el tema del crimen de cuello blanco, sobre todo después de la crisis del sector financiero a nivel mundial, y basado en esos elementos, los estamentos, el caso de la IFAD y otros institutos internacionales, consideraron aplicar unas normas desde el punto de vista de atacar el fraude, de analizar y de identificar qué es un fraude, qué es un error, basado en un modelo internacional que está estructurado dentro de o tipificado como un delito. Partiendo de la base, en las mismas normas internacionales, en la sección 240 que dice, la diferencia entre un fraude y un error está en, uno tiene la distorsión de la información, el fraude con el ánimo de causar un perjuicio. Significa, ya hay un doliente, de hecho saben que se va a elaborar, se va a estructurar, se va a pensar en generar una distorsión de la información, llámese información documental, llámese esa información que tenga cualquier tipo de elemento, generalmente documental, pero lo pueden hacer a nivel de audio, de video, de cualquier tipo de esos elementos, y ya están ellos tipificando el delito porque tienen la intención de causar un perjuicio a un tercero. Ese es un fraude, ya está
identificado, ya está preparado, ya está prácticamente estructurado, así como nosotros en los modelos de auditoría forense consideramos analizarlos y estudiarlos, ellos ya lo están tipificando. El error sencillamente es la distorsión de la información financiera, pero no hay un ánimo ni un deseo de causar ningún perjuicio. Volviendo al tema de los estándares internacionales, los estamentos internacionales y los estamentos de control, las herramientas o las únicas herramientas que tienen válidas son los modelos de auditorías integrales. En el caso de Colombia hay unas normas tipificadas que atentan contra la fe de la administración y está determinado como delitos informáticos, delitos penales, delitos civiles en los códigos correspondientes. A nivel internacional dice, nosotros lo vamos a identificar a través de estándares internacionales de auditoría que me permiten estructurar el concepto para, basado en esa aplicación de ese concepto, generarle a usted una investigación o tener la suficiente soporte o evidencia. Bueno, José Manuel, básicamente aquí vamos a hacer enunciar los tipos de fraudes desde el punto de vista financiero, que es la estrategia. Recordemos que por el sector financiero es donde se tipifican la mayor cantidad de delitos. Estamos hablando que uno de ellos es el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Excelente, ahorita sí. Bueno, vamos a hablar de tipos de fraude financiero, ¿no? Dentro del contexto de la normatividad en cada país, existe una regulación que en el caso colombiano, esa regulación viene emanada de la Superintendencia Financiera, que es la que regula y controla todo lo que es concerniente al sistema bancario, al sistema financiero, llámense bancos de orden nacional, internacional, que tienen sede en Colombia, llámense corporaciones financieras, ¿sí? Entonces, ese tipo de entidades tienen que acogerse a las normas que rigen la Superintendencia Financiera. Hablar así como muy rápidamente de fraudes, tenemos el kitting, tenemos la falsificación, alteración, robo de cheques, colgado de papeles, lavado de dinero, fraude en cuentas de reciente apertura en el sistema financiero, malversación, estafa. La siguiente diapositiva. Eso. Entonces aquí ya definimos cada uno de esos tipos de fraude, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar que hablar del kitting es un fraude que utiliza una combinación de tiempo entre el depósito de un cheque y la presentación para su pago en el banco receptor para anticipar recursos aún no cobrados. ¿Cómo opera esto? Por ejemplo, aquí pues en Colombia existía que usted llegaba con un cheque de la empresa y si era amigo del gerente, bajo esta única condición, era la única persona, valga la redundancia, que tenía la capacidad de poder autorizar mediante un chulo o su firma que ese cheque fuera pagado sin verificar, ¿sí? Entonces, porque conocía al cliente. Entonces, este tipo de hechos no se puede, el cliente puede ser muy conocido, pero puede ser una persona que se le daña el corazón y entonces ya piensa es mirar cómo va a tener un beneficio particular. La falsificación es cuando se pide un cheque, ¿sí? O a través de se pueden hacer algunos tipos de trucos para engañar y de manera fraudulenta hacer su cobro. Bueno. La alteración también hace referencia a utilizar algunos agentes químicos, por ejemplo, disolventes, ese líquido que utilizan para las damas, para las uñas, ¿sí? Los removedores. Entonces, con esos elementos le dan una
aplicación al título valor y le pueden cambiar toda su connotación primogénea. Es decir, si estaba girado a favor de Francisco Pérez, entonces colocan un Francisco Domínguez, que es la persona que se va a encargar de hacer el cobro y ponerle la cara al cajero del banco. ¿Sí? Esa operación se llama lavado de cheque, no lavado de activos, lavado de cheque, utilizando estos agentes químicos. Y el otro es el robo de chequera, que se apropian indebidamente en la empresa y sustraen estos títulos valores y nadie se da cuenta, solo cuando vuelven a dejar la chequera y transcurre un tiempo, entonces se pueden advertir haciendo la conciliación bancaria en la empresa que esos elementos fueron sustraídos. Bueno. Algo que deseo agregar a lo que estaba hablando José Manuel. Dentro del manejo de estos tipos de fraude, de hecho, con la llegada de la tecnología, con todo el tema de utilizarlos para los portales financieros y bancarios, se disminuyó sustancialmente y porcentualmente este tipo de fraudes. Recordemos que para el manejo de un fraude siempre existe un análisis metodológico para el desarrollo, un análisis de información externa, hay que determinar en el entorno donde voy a mover quién me aprueba, quién me autoriza, hay que determinar también qué recursos con qué cuenta. Siempre hay un autor material, pero siempre existe un autor intelectual. Lo que hizo la tecnología en su llegada cuando generó los portales fue fortalecerlos. El sector financiero fortaleció todo lo que es su estructura financiera y esa fortaleza se dio de la mano con la tecnología de avanzada, con los famosos filtros que hacen, los pushing, que son los que evitan que los hackers y que todos esos magos de la tecnología lleguen y se vinculen hacia la posibilidad de generar un fraude, o en este caso una afectación a las cuentas, a los saldos. Los bancos del sector financiero minimizaron estos riesgos del kitting, de la falsificación, la obtención y el robo de cheque. No obstante, aún hay países, e inclusive el mismo Colombia, da la garantía, algunas veces en las compras, que es más efectivo un cheque de gerencia. El cheque de gerencia sencillamente es un descargue automático de su cuenta con una certificación de que es 100% efectivo. Pero quería agregar básicamente eso, que esta definición de estos tipos de fraudes se ha minimizado ese impacto por el hecho de la llegada y la aplicación de la tecnología. Muchas gracias. Continuando con las tipificaciones, ¿sí?, de los fraudes financieros, viene el colgado de papeles, que hace referencia a que la persona de manera intencional emite cheque contra cuentas que ya han sido canceladas o cerradas, ¿sí? Como lo comentaba Hernán hace un rato, pues ahorita casi los cheques no son utilizados porque la gente tiene su banco en el celular. En un celular tienen toda su cuenta, hacen traslados, hacen pago y digamos con la pandemia del COVID-19 generó que las personas se volviesen amigables con sus celulares para hacer sus transacciones sin salir al banco con el temor de contaminarse, de adquirir este virus. Entonces, las personas lo hacían desde su casa, ¿no? Bueno, aquí ya está el lavado de dinero que corresponde pues a la utilización de algunas sumas con un equivalente superior al permitido por la norma internacional. La norma internacional establece que usted puede salir del país, por lo menos en Colombia, y eso es una norma internacional que rige también allá, con el equivalente a $10,000, ¿sí? Pero la gente se da las mañas, se da las formas de esquivar estos controles y estas normativas. O sea que aquí había un refrán que decía que echa la norma, echa la trampa. Y las autoridades por eso deben tener mayor control para que esto no ocurra, ¿sí? Yo pensaría que pasemos a la siguiente, que está ahí, ya queda yo la
la diapositiva. Ahora hablemos de ¿qué es eso de la cadena de custodia? La cadena de custodia es aquello que permite el aseguramiento de todos los elementos materiales que se puedan recabar en un proceso de investigación. Llámese libros de contabilidad, llámese documentos, facturas, soporte, recibos de caja menor, todo eso. ¿Sí? Hay que tener, se pasó para otro lado, hay que tener mucho cuidado en la cadena de custodia, ¿sí? Con la CPU de las empresas cuando se supone o alguien tiene la intuición que ha ocurrido un fraude. Lo primero que debe hacer es llamar, aquí en Colombia, llamar a un perito de la fiscalía y embalarlo, no tocarlo, porque la prueba se contamina. Entonces, una contaminación de esa prueba ya no tenía validez probatoria en un juicio, ya no podríamos entrar, así tengamos la suficiente, los otros elementos probatorios ya con la prueba contaminada, se pierde la evidencia. Entonces, por eso es importante el sistema de cadena de custodia, que no es más sino asegurar las pruebas, hacerles unas marcas, dejarlas en un sitio seguro y de donde se puedan conservar mientras sean puestas a disposición de la autoridad competente para que siga el proceso de investigación y judicialización, si fuera el caso. El siguiente. Eso. Bueno, ya estas son las declaraciones que habíamos mencionado sobre las AS 99, la intervención de los contadores. Aquí ya esta norma hace más referencia a la actuación de un contador forense en un proceso de investigación. Pero como les decía, hay otros profesionales de diferentes áreas, técnicos, tecnólogos o cualquier otra. Por ejemplo, podría actuar también un fotógrafo forense, ¿sí? Fíjese la importancia que la capacidad que tiene un fotógrafo forense es que la persona tenga su autorización, porque cualquiera podría tomar una foto, pero no cualquiera puede determinar si se trata de un fotomontaje o si es una foto sobrepuesta, qué sé yo, cualquiera de esa experticia que rinde el fotógrafo. ¿Sí? Siguiente. Algo fundamental en la auditoría forense. Partemos de la base que toda auditoría que se está desarrollando, al margen que estamos hablando en este momento de fraudes financieros, debe generar una evidencia suficiente, clara, todas lo que son las cualidades y características de lo que soporta una evidencia forense. Debe ser precisa, debe ser pertinente a la investigación, debe ser coherente ante el hecho investigado, debe ser clara y precisa. Cuando hablo de clara y precisa, hablo que tenga un nivel de asociación y relación con el caso investigado. Lo fundamental para determinar que una prueba es válida para un proceso ante un juez o ante un ente de fiscalización o de control es determinar cuál es el origen de la prueba, a través de qué medios se obtuvo esa información, y la única forma de asegurar es una fuente confiable. Aquí no se puede hablar de una prueba de algo que me contaron o de una noticia, ¿sí? Recordemos que hay un tema desde el punto de vista de evidencia que es el notice criminis, ¿sí? Es la noticia criminal que puede llegar a salir publicada en un medio reconocido. Pero recordemos que todo eso tiene un filtro. Esa noticia publicada como notice criminis no tiene validez ante una investigación. Entonces hay que analizar hasta dónde un medio de prueba es válido, ¿cierto? Algo complementario, ¿sí? Algo complementario, que es el tema de, que es muy común y nos lo están haciendo las charlas en estos días. ¿Qué sucede si yo tengo un chat y ese chat es muy común, el WhatsApp, el Facebook, las redes sociales, y se genera
una relación o una comunicación entre la persona A y la persona B y envió un mensaje. Y ese mensaje me puede servir como medio de prueba de la auditoría forense. No, señor, o sí, señor, me pregunta, le digo, ¿en qué momento puede llegar a ser una media de prueba, un medio de prueba, ese mensaje enviado por el WhatsApp? Siempre y cuando, uno, el teléfono sea registrada, esa cuenta sea registrada, esté asociada a un país, a una ciudad. El Facebook, de igual manera que diga, no, es que esto es de una persona. Pero recordemos cuántas personas están haciendo en el mundo, creando una cuenta en Facebook o en Instagram o en WhatsApp. Muchísimas. ¿Qué sucede? Si esa prueba es validada, comprobada a través de una investigación judicial en el cual a ese computador o a ese teléfono celular, voy a llamarlo, está enrutado a una fiscalía, significa que está investigado, está clonado. A partir de ahí, todo lo que suceda dentro de ese elemento, dentro de ese computador, dentro del celular, todas las comunicaciones que están siendo grabadas por una orden de un juez que dice, señor, usted puede tomar ese celular e intervenir ese número de ese celular, intervenir esa dirección IP, que es de donde se está el IP. Recuerden que es la Identification Protocol, que es identifíqueme el protocolo que está asociado al país o a la dirección IP, ¿sí?, de donde está el computador. Ahí sí, ese medio de prueba, que es un celular o un computador del cual está saliendo cruces de información, videos, audios, si el juez lo determina, sí es un medio de prueba, ¿sí? La charla, el WhatsApp informal, no funciona. Bien, para dejarlos claros. El manejo y la obtención de los documentos, bases de datos. En este caso, aquí en Colombia, está el Data Crédito, es una entidad, ¿sí?, en donde se reportan las personas que pueden llegar a ser deudores, ¿sí? Y todo el que está en el sistema financiero debe tener una hoja de vida. Y esa hoja de vida sencillamente está en esas centrales de riesgo o en esas centrales de información. ¿Sí? Centrales de información financieras. Ahí se sabe la entidad, el titular, la cuenta, quién solicitó el crédito, cuántas tarjetas de crédito tiene, en dónde las utilizaron, en qué país, en qué sitio, a qué hora, en qué cajero, ¿sí? Otras bases de datos, fuentes de información. Estamos hablando de la obtención de la prueba. Son las direcciones de impuestos para personas naturales jurídicas. Desde el punto de vista comercial, en donde se registran, en Colombia están las cámaras de comercio, en otros países aparece la central de información, donde se registran las empresas, que son las oficinas de registros. Dentro de esas oficinas de registros de instrumentos públicos, donde tengo registrado mi vehículo, donde tengo registrado mi vivienda, la dirección administrativa de estadística del país también, cuántas entradas, cuántos salidas, bases de datos e información, es importante consultarla siempre y cuando sea confiable y tenga relación con el hecho juzgado. Las centrales de información financiera, todo lo que tenga que ver con la vinculación de una persona al sector financiero. A veces dicen, y es muy común en el medio forense, que dicen, si la persona no existe en el sistema financiero, no existe para la investigación. Y eso es relativo. Pero de todos modos, una fuente de información mínimo usted debe tener una cuenta de ahorros para que le consigne sus dineros. No es que yo estoy completamente desbancarizado, no me interesa tener la cuenta. Listo, por lo menos si usted quiere trabajar, haga un registro único de tributario que vive en el país. ¿Sí? Todo ese tema es importante. ¿Sí? Es importante. Ok. Entonces voy a pasar aquí rápidamente. ¿Qué se puede mirar en el sector financiero? La diapositiva lo está diciendo. Cuentas corrientes, fechas, tiempos, autorizaciones, cuentas de ahorro, lo mismo, fechas de apertura, verificación de soportes, tarjetas de crédito a nivel mundial, amparadas empresariales de ejecutivo, los extractos son medios comprobatorios,
La cartera, préstamos, cuando uno debe siempre tiene obligaciones en reportes. Si se atrasa en el crédito, a usted lo reportan ante la CIFIN, que es el centro de información que estábamos hablando ahorita. Ahora, y en el tema de préstamos nacionales, internacionales, los documentos en cuanto a monetización, otros medios de prueba en delitos financieros, la telefonía celular, empresarial, servicios públicos, uno puede llegar a obtener la prueba no solamente desde el punto de vista empresarial, sino personal. Por eso digo, medio de prueba persona natural o persona jurídica, indistintamente que sea nacional, internacional, transnacional, una tarjeta indistintamente que esa tarjeta fue entregada o asignada en el país ABC, México, El Salvador, Colombia, España, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos ya tienen unas cadenas como la cadena Mastercard, Cirrus, que ya les hacen seguimiento y tienen una base de datos a nivel mundial. ¿Sí? Eso quería para complementar todo lo que tiene que ver con los medios de prueba. Obtención de los medios de prueba en una investigación de auditoría forense. José Manuel. Jessica Molina hace 3 preguntas. La primera dice que se considera como acto inusual el registro de partidas contables sin lógica contable. Pues, suena como un chiste, ¿no? Lo que voy a decir. La contabilidad creativa no existe. La contabilidad creativa se le inventa cada cual con el fin de poder perpetrar un hecho ilícito. Entonces, Jessica pregunta que si esos registros de partidas contables sin lógica contable, pues eso no se puede hacer. Por lo menos en la regulación internacional, todas las operaciones de tipo contable deben ser soportadas mediante un documento. Y ese documento está contemplado en cada país de acuerdo a las normas y regulación contable, de acuerdo a los códigos, por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil, penal. Entonces, yo no puedo registrar o inventarme un negocio, una operación para entrar a demostrar o a hacer a cometer un hecho ilegal o inusual a través de un comprobante sin lógica. Por ejemplo, hacer una cuenta de cobro como soporte de una deuda que no me debe la sociedad, que no me debe la empresa. Entonces, yo invento el pagaré, me invento la letra de cambio, cualquier otro título exigible para hacer el cobro de una obligación. Si no cumple los requisitos legales, fíjese, tiene que tener una lógica, por supuesto que sí. ¿Cuál es la lógica de un préstamo? ¿Qué lo soporta? Eso lo soporta un título valor, como un cheque, como un pagaré, como cualquier otro tipo de documento equivalente. En Colombia sería o un pagaré o un cheque el que podría representar esto. La otra pregunta que nos hace es, ¿pasa más el hecho que la persona que no tenga conocimiento contable? No, que si pesa más el hecho que una persona no tenga conocimiento contable, a la mayoría de estos casos, ese es uno, perdón. ¿Cómo es la pregunta? ¿Pesa más el hecho que la persona diga que no tiene conocimiento contable? No. Entonces, una persona que comete un delito no puede tomar como excusa que desconoce la norma, que no es contador. Entonces, por eso es que allí hay una palabra clave que se llama idoneidad. No puede ser contador una persona que no cumple los requisitos en cada país para hacerlo. No puede ser abogado una persona que no cumple los requisitos legales en cada país. Entonces, en ese sentido,
no pueden, una persona que no tenga conocimientos en contabilidad y que sea el auxiliar, entonces se equivocó y la persona le giró a un señor 100 millones y eran 10 y la empresa pagó 100. Ese error es un error craso, garrafal, protuberante que conlleva a unas sanciones y a la intervención de muchos entes en materia de investigación, llámese fiscalía, llámese juez, en todas las esferas. ¿Para qué? Para que la persona que cometió ese hecho, si no pague con cárcel, manifieste y allí se hace el estudio, el análisis para que esa persona pueda entrar a demostrar que es culpable de ese hecho. Bueno, y la otra pregunta es que entonces fíjense que en las normas internacionales, ¿sí? Un error puede ser voluntario, puede ser involuntario. Vamos a hablar de un caso de una persona que llega al cajero y quiere hacer una transferencia electrónica a una cuenta X. Entonces, Pedro le va a girar a María en pesos, hablemos de $300. Entonces, se equivoca y en lugar de colocar $300, coloca 3,000, ¿sí? Y se lo envía a una cuenta que no era el destinatario donde lo iba a enviar. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Resulta que cada país tiene una regulación desde el punto de vista financiero. Entonces, los bancos, a donde primero tiene que acudir la persona es al banco para que el banco haga comparecer a la persona que le llegó la plata sin ser de ella. La persona puede alegar que no le llegó nada, entonces toca entrar a probar el hecho y el banco tiene la obligación de colaborar para demostrar quién es el titular de la cuenta donde llegó el dinero y si la persona se la gastó, cometió un hecho irregular, pero eso es un proceso largo para entrar a demostrar. Bueno, así rápidamente queríamos hablarle de unos casos de lo que es en materia de lavado que ocurren en materia empresarial. Por ejemplo, cuando en una empresa le sustraen una chequera y giran unos cheques por una cantidad, por ejemplo, para el caso del ejemplo, 155 millones. Y estos nunca se reportaron porque como se sustrajeron, arrancaron de la coletilla del cheque el título valor y lo giraron por 155 millones. Entonces, siempre en estos hechos se asume o se presume que quien cometió el hecho conoce la empresa desde adentro, ¿sí? Que trabaja en la empresa, pero que también le coayudaron a ese hecho algunas personas desde el exterior. Puede ser también el funcionario del banco que confirmó el cheque y demás. Hacemos la siguiente. Entonces, en estos casos de fraude mediante cheque, que es poco usual en Colombia porque pues todo el mundo ahorita anda haciendo sus bancos a través del teléfono celular, pero digamos en las empresas que todavía giran sus cheques, también hay que tener mucho cuidado que cuando el empleado encargado de ir al banco, de recolectar la chequera, contar los cheques, y la persona quien va a buscarlo, que por lo general es el mensajero, trae la chequera a la empresa y ahí debe existir una persona, la secretaria o el mismo tesorero de la empresa, que cuente cada uno de las chequeras, de si es de 50 esqueletos, si es de 100, o sea, del número de cheques, y mirar el consecutivo, ¿sí? Mirar el consecutivo, para en términos generales, poder detectar qué fue lo que pasó con ese cheque.
Posteriormente debe acudir a los estados financieros, mirar los balances, mirar las notas, los comprobantes de egresos y demás, los extractos bancarios. Entonces allí va a haber un cotejo o una comparación entre el documento título valor, los libros de contabilidad y los extractos bancarios. Todo esto son herramientas que debe utilizar el auditor forense como prueba para demostrar si el dinero salió de manera fraudulenta de las arcas de la empresa y cómo fue que ocurrió esa operación, ¿sí? O si fue producto de un robo, de un hurto, con el fin de ya entrar a hacer los denuncios respectivos ante la autoridad competente. Entonces, en la conclusión de este caso, por ejemplo, se verificaron todas las pruebas solicitadas por el auditor forense, el perito contable, conjunto con las pruebas grafológicas, para mirar si quien firma ese título o valor es la persona ordenadora del gasto. Y también se va a hacer una prueba que se llama en materia de telefonía espectromagnética, que es interceptar unos números de teléfono y mirar qué persona fue la que hicieron las llamadas, de dónde salió la llamada, si la llamada se produjo directamente del banco a la empresa o se hizo un puente. Un puente es que colocan el número de la empresa en un sitio y ahí contesta una señorita que se va a llamar, como se llama la secretaria de la empresa, va a dar los datos básicos y así, en esa manera, fue que llevaron ese robo. Entonces la compañía realizó todas las operaciones, ¿sí? Y pudo demostrar que se causó un fraude y que ese fraude el banco tiene que entrar a través del seguro. Los bancos nunca pierden porque ellos tienen seguros y reaseguros. Entonces, pero el banco para hacer esos desembolsos y poder entrar a pagar y resarcir ese mal que se le ha causado al cuentaviente, al tenedor de la cuenta, a la empresa, debe tener todos los elementos materiales probatorios suficientes para decir que el caso sí ocurrió, que sí fue un caso de hurto mediante cheque, y como está tipificado en el Código Penal colombiano, tiene allí unas sanciones, tiene una serie de acciones que puede emprender el investigador y el juez para condenar, si fuere preciso, a la persona que perpetró ese hecho. Bueno, el caso 2, estamos encontrando, el anterior era una empresa, una persona jurídica, la cual se vio afectada por un tema de salida de recursos. El caso 2, que es muy común, las sociedades familiares, estamos haciendo un análisis desde el punto de vista, un análisis práctico, es que hay un conglomerado de sociedades familiares que tiene varios societarios, participantes accionarios, y que genera sospecha para la Fiscalía o el ente fiscalizador, donde inicia una acción de extinción del derecho de dominio basado en que hay una cantidad de hechos delictivos o supuestos hechos delictivos que han sido concurrentes, y eso ha generado un indicio. Ojo, recordemos que en análisis, en auditoría forense, todo se parte de primero, de la buena fe, y segundo, hasta tanto no se tenga demostrado lo contrario, uno es inocente. Aplica la presunción de inocencia siempre. Entonces, basado en una concurrencia de un supuesto, desde cuenta que aquí utilizamos un término que dice un supuesto delito de activos, a partir de ahí comisionan a un equipo o un grupo de auditoría forenses o peritos contables para que haga una investigación específicamente a esa compañía. Hasta ese momento no se ha ni determinado, ni cuantificado, ni tipificado el delito. Dicen, el hecho, parte de la fundamentación del auditor forense es, hay que mirar la capacidad económica de las empresas, el músculo financiero o en lo que llamamos el músculo patrimonial, el origen de los recursos. Hay que determinar la capacidad de esas empresas en cuanto a la liquidez y endeudamiento. No puede ser que yo tenga un patrimonio en una entidad, en una empresa de sociedad familiar, vamos a poner un valor 50 millones de dólares, y resulta que la empresa tiene deudas por 100. Un momento, el solo hecho de un estatuto
de conformación de la sociedad me dice que no puedo tener un endeudamiento más allá del 50% de mi capacidad patrimonial. Entonces, ahí hay que analizar por qué está entrando dinero por mayores valores, por qué se están endeudando la compañía en una capacidad de endeudamiento que es irrisorio y es absurdo porque no va a tener la capacidad de cumplirlo. Entonces, de ese análisis, de esa liquidez y esa capacidad de endeudamiento, se hace un análisis y va más allá, hacia los socios o accionistas porque algunos de ellos tienen que responder hasta con su propio patrimonio personal o familiar. Recordemos que hay un tema en auditoría forense que se conoce a nivel de testaferros, el testaferrato, que es muy común, algo que también se denomina la imbricación, que lo que hacen es atomizar los patrimonios y distribuirlos a diferentes familiares, de tal manera que esas sociedades familiares, su capital es mínimo, pero todo lo que está alrededor de ese músculo financiero, pues está distribuido en una empresa mediana, pequeña, ¿sí? Y al final, pues, esas sociedades familiares lo que están haciendo es, pues, están haciendo un delito denominado para el caso de la auditoría forense como un delito de activos. Entonces, hay que determinar desde ese punto de vista la capacidad de endeudamiento y también la liquidez que pueda llegar a tener esa compañía o esa empresa familiar. ¿En qué momento llega la intervención de la auditoría forense? Bueno, entonces, la auditoría forense tiene dos aspectos fundamentales, que es la auditoría forense, y una es que se ejerce bien como funcionario de un ente investigador, llámese fiscalía, llámese juez, llámese superintendencia, de acuerdo a cómo esté en la estructura del Poder Judicial en cada país. Entonces, la persona puede actuar como perito de un ente del Estado o como perito de parte, ¿sí? Entonces, la defensa técnica puede determinar y contratar el servicio de un perito para demostrar una situación económica de determinada empresa o de determinada persona natural. Y la fiscalía también utiliza su perito contable, en este caso, para que de pronto miren si existen unas diferencias patrimoniales por justificar y que adicionalmente demuestre o pueda por algún medio probatorio determinar si estas empresas corresponden a empresas de fachada, empresas de papel o son empresas ficticias y no desarrollan sujeto social. Entonces, allí en estos casos hay que mirar, por ejemplo, las declaraciones tributarias de renta, ¿sí? Y debe contextualizarse los valores consignados en las declaraciones de renta con una explicación que se llaman anexos a las declaraciones de renta. En Colombia hubo una ley que determinó que se presentaran las declaraciones tributarias en el sistema bancario porque antes se hacían en la DIAN, y esto que permite que no se acompañe ningún tipo de anexo ni prueba que no sea los formularios de renta determinados por la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, que se llama en Colombia. Entonces, ella determina unos formularios, la persona elabora con su asesor estas declaraciones y va a encontrar ahí una información exógena, una información complementaria donde le va a decir qué transacciones, qué operaciones hicieron, ¿sí? Entonces, en esta investigación, ¿sí? En esta investigación, los peritos forenses solicitados por la Fiscalía, ¿sí? Dijeron que, digamos, que la empresa sí existía. La Fiscalía decía que no, el perito de parte decía que sí. Entonces, ¿cómo lo demuestra? La Fiscalía de pronto no contó no hizo su tarea bien porque no se esforzaron en buscar los elementos materiales de prueba y contaron con unas pruebas simples y no fueron más allá de lo que pudieron obtener a través de una búsqueda selectiva en base de datos y demás. Entonces, la defensa sí cuenta con la mejor opción de presentar unas pruebas
porque tiene la información a su disposición. Entonces puede terminar con las declaraciones de renta, con los anexos explicativos, condición muy favorable para la defensa en este caso, ¿sí? Porque puede demostrar con mucha capacidad probatoria que la empresa sí, no es una empresa de fachada, que la empresa sí existe, tiene un lugar, tiene una ubicación geográfica y hay dos principios que se conjugan, que es el principio de la esencia y la forma, porque la forma puede estar perfecta, toda la documentación al día, pero en la esencia la empresa no puede, digamos, no tiene el desarrollo de un objeto social verificable y demostrable. Para este caso, la conclusión fue que la empresa sí eran reales, ¿sí? Y se ordenó, como le habían incautado, aquí existe la ley de extinción del derecho de dominio, que es una ley de carácter administrativo, va contra los bienes, no contra las personas. Pero se puede convertir penal cuando las personas no le ponen atención y dejan las cosas así. Entonces el Estado, como no contestaron, además de quitarle los bienes, eso se tipifica como enriquecimiento ilícito y de pronto un presunto lavado de activos. ¿Cuál sería el otro? Ya para terminar, creo que ese es el último caso. Yo quería agregar a la conclusión del caso, haciendo énfasis y regresando a lo que tiene que ver con la evidencia en manejo de toda auditoría o de todo trabajo forense. Si analizamos el caso, hay una situación que se presenta y nos dicen, ustedes tienen que revisar el origen económico, la liquidez, la capacidad de endeudamiento, y nosotros, auditores forenses, tenemos una defensa que es la defensa técnica. La defensa técnica es ustedes con sus conocimientos, hasta dónde puede llegar a tener una solidez sobre esa evidencia, sobre esa prueba. Y además, justificarla a través de documentos, investigaciones más allá del documento que tiene la empresa. Hay que ir a instancias o a terceros o a entidades de registro, a otros estamentos para que realmente sea una defensa técnica. Y por último, se deben aportar esas pruebas que tienen relación, coherencia y pertinencia con el caso juzgado. Y dése cuenta de la conclusión a la que se está llegando. Se llega a un punto de ordenar una devolución de bienes y reparar daños. O se puede dar el caso contrario, que el resultado del trabajo ante una evidencia consideran aplicar la ley en la extinción de dominio y reparar unos daños a unos terceros que fueron los que salieron afectados. Entonces, la auditoría forense no puede decir, no, es que voy con el ente acusador o voy con el ente que generalmente el ente acusador dice que es la fiscalía, o con el otro ente que es la de defenderse. No, sencillamente ellos dicen, hay un delito, se tipifica, hay un perito forense, hay un perito contable, se entregan las pruebas y finalmente es la entidad del juez el que determina el resultado de la misma. Soporte, evidencia, preciso, coherencia, pertinencia, asociación, relación. Eso es importante. En el chat hay unas preguntas. Bueno, en estos términos y a petición de la amable invitación que nos hiciera Claudia, hemos llegado pues a nuestra presentación y esperamos todas las preguntas, no les dé pena preguntar, que para eso estamos. Todas las preguntas que ustedes quieran hacer, estamos dispuestos a escucharlos y a responderle de acuerdo a todos los planteamientos y demás. Tienen la palabra. Licenciado, yo tengo una consulta. Fíjese que en un caso habían, ¿cómo se llama? Tipificado un delito como estafa. Porque la persona que acusaban, pues, se basó en que los sistemas,
Hay una ¿Cómo se pregunta Hola. en el chat que dice, según su experiencia como investigador forense, ¿qué opina sobre si dentro de la investigación de la información existen debilidades en el control interno? ¿Qué impacto tienen en el informe dentro de la auditoría forense? Excelente pregunta. Ya, Eh, Adolfo. Adolfo, excelente pregunta. Mira, dentro del sistema de control interno de las empresas, hemos observado a través de nuestro trasegar diario que existen muchas debilidades en la parte de control interno, porque desde que uno ingresa a, a la empresa, va observando, el investigador forense tiene que ser un buen observador, ¿sí? Mirar, observar, por ejemplo, al ingreso de la empresa, si se cumplen los protocolos para el ingreso, si se cumple, por ejemplo, que los vales de caja menor o de caja chica lleven las debidas autorizaciones. Si no existe un control interno eficiente y existe una oficina de control interno, estaría perdiendo el año el encargado del control interno, porque es quien debe tener todo el compromiso. Si tiene debilidades, debe solicitarle a la alta gerencia que le acondicione auxiliares que puedan colaborarle en determinadas tareas, porque muchas veces hemos encontrado que el control interno lo ejerce cualquier empleado y lo rotan. Entonces, una semana está haciendo control interno, por ejemplo, el del área de ventas, la otra semana lo está haciendo el de mercadeo, bueno, mercadeo y ventas, la otra semana un funcionario de tesorería, después uno de contabilidad. Entonces, no hay como una responsabilidad de quién se encarga del control interno. Y siempre ustedes encontrarán que el control interno es fundamental en cualquier organización. Si hay un débil control interno, puede ser susceptible a la comisión de un fraude, a la comisión de un delito, porque hay una facilidad para hacerlo. Entonces, por eso acá hay un refrán que dice que al ladrón lo hace la ocasión, o coloquialmente, cuando usted da por ejemplo, usted va por la calle y va hablando con su celular y pasa un señor en la moto y se lo rapa, ¿de quién es la culpa? Del ladrón, de la seguridad, del señor alcalde que no implementa seguridad en la ciudad, o de la persona que iba hablando. Yo, por ejemplo, si a mí me entra una llamada y yo estoy por la calle, yo no contesto. Yo me voy a un sitio seguro o espero llegar a un sitio seguro donde yo me encuentre, por ejemplo, en la casa, en la oficina, y allí contesto, porque pues esa es una regla elemental. Entonces, si no hay un control interno, si no tomamos unas medidas de precaución, unas medidas simples, por ejemplo, que después de las 6 de la tarde todo el personal sale de la empresa, pero de pronto alguno se queda adelantando un trabajo sin autorización. Si la empresa tiene cámaras de video en las áreas donde las personas están laborando, a las salidas, si el vigilante sabe o está enterado de qué personas se quedaron de X hora a X horas trabajando, porque ahí es donde se puede observar que hay una comisión de un delito o en X o determinadas horas pueden hacerse ese tipo de operaciones. Como no hay nadie, entonces es más fácil para la persona tener acceso a la computadora, tener acceso a los escritorios de otras áreas donde no está permitido entrar, por ejemplo. ¿Puede una persona ser sobreseída de parte de la fiscalía quien fue acusada por estafa agravada? Bueno, en la estafa agravada, si hay suficientes elementos materiales de prueba,
y hay suficiente material, no podría ser sobreseída, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay un cúmulo de pruebas, al menos que la ley penal en el país considere que la cuantía, por ejemplo, no sea una cuantía grande, por llamarlo en términos de comparación, ¿sí? Entonces, el juez considera que por la cuantía, por la cuantía, la persona no es que sea sobreseída ni que deba ser sobreseída, o sea, hay dos casos, por ejemplo, en el caso colombiano, se llama preclusión o inhibitorio. ¿Qué quiere decir una condición y la otra? Por ejemplo, la fiscalía puede, en un inhibitorio, no hace tránsito a cosa juzgada. Entonces, si la persona en primera instancia la mandaron para su casa y le dijeron, en este estado de la investigación, la fiscalía o el juez se abstiene de formular un cargo, ¿sí? Por cuanto no existen elementos materiales de probatoria, ¿cierto? Más allá de esa duda razonable, la persona tiene la libertad condicional y en cualquier otro momento, más adelante, podría nuevamente hacer llamada a un juicio para continuar con la investigación si el juez o el ente fiscal considera que ahora sí tiene las pruebas, porque antes no la tenía. Entonces no tenía cómo llevar a esta persona a un juicio. Entonces, como ahora sí las tiene, la lleva al juicio con las pruebas y esta persona puede ser privada de la libertad y debe ser responsable de los hechos en materia penal, civil, depende de la cuantía. Hay dos situaciones también que se presentan con estos casos y es que muchas veces cuando la persona que ha cometido o ha perpetrado el hecho ilícito, la persona ya debió fue juzgada en un pasado por los mismos hechos. Como hay un agravante, entonces ese agravante hace que la pena sea más rígida, más fuerte. Si, digamos, el delito o lo que cometió era menor cuantía, pero hace 3 años había cometido algo igual, eso puede ser una suma de antecedentes que tiene la persona, que quiere decir que no solamente hizo ese delito ahora o cometió ese hecho irregular ahora, sino que lo había cometido años atrás. Entonces, ahí no hace tránsito a cosa juzgada. Pero cuando no hay elementos suficientes y la persona deben dejarla en libertad y el juez determina que no hay prueba y esta persona queda libre y que los hechos en materia de investigación no son debidamente apropiados para aperturar la investigación, él puede decir que se archiva el caso, ¿sí? Ese es el tema en cuanto a esa pregunta. Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias.